Buenas noches a todos los asistentes, a los integrantes de los semilleros de investigación y a los miembros del jurado. Mi nombre es Johan Sebastián Mozo y represento a la Universidad Libre Seccional Bogotá. El objeto de estudio de esta investigación es lo que hemos denominado el circuito de la victimización. La guerra que ha sostenido el Estado colombiano con las FARC tiene más de 50 años. La ausencia de paz, homicidios, desapariciones forzadas, masacres y torturas son conductas que perduran en el territorio colombiano desde siempre. Su principal causa es la indolente desatención del Estado por las circunstancias en las que vive la población colombiana. Cientos de conflictos han surgido a raíz de la desigualdad material, la inequitativa distribución de la riqueza, de entornos políticos jurídica y antijurídicamente competidos y de la desatención de derechos como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. La historia constata que la solemnización de los acuerdos es parte importante en los procesos de transición a la paz. Sin embargo, la historia también constata que acuerdos como el Tratado de Wisconsin, que finalizó la Guerra de los 1000 días, el acuerdo bipartidista del Frente Nacional, el acuerdo entre el gobierno del M-19 y el acuerdo de Santa Fe de Ralito con las AUC, fueron instrumentos que no consolidaron un Estado y una cultura de paz. Entonces, ¿se firmaron los acuerdos, pero se logró la paz? No, la violencia subsiste hasta nuestros días. Teniendo en cuenta esto, las negociaciones entre el gobierno colombiano y las guerrillas, presentes o futuras, deben desarrollarse en un contexto de plena conciencia de las circunstancias que caracterizan el caso colombiano, de las crisis que vive el sector agropecuario y laboral, circunstancias que de modo seguro se agravarán con el ingreso de más de 15.700 desmovilizados al mercado laboral. Las herramientas de justicia transicional adoptadas en las negociaciones deberán regirse por los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las garantías de no repetición deberán dirigirse a la eliminación no solo de los hechos violentos, sino además de las causas que los originaron. Y esto implica, además de que los desmovilizados se comprometan a dejar de masacrar, de torturar, de desplazar tantas personas alrededor del territorio colombiano, a que el gobierno colombiano, el Estado, propicie condiciones óptimas para el desarrollo del proyecto de vida de todos los colombianos. Y esto a partir de la eliminación de lo que podríamos denominar caldos de cultivo de violencia, a partir de cambios institucionales, a partir de la satisfacción de los derechos básicos de la totalidad de la población colombiana, sin importar su origen o condición social, raza o sexo, y a partir del control de convencionalidad. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de ejercer un control de este tipo recae en todos los órganos de los Estados parte y no solo en los órganos judiciales, también en los órganos administrativos. Y eso tiene una especial importancia en la eliminación del circuito de la victimización. Veamos. La satisfacción de las necesidades básicas del hombre depende en gran medida de la oportunidad y capacidad para desplegar su fuerza productiva. Y en ese sentido, la Constitución del 91 considera que el derecho al trabajo es una forma de libertad humana que ha de ejercerse en condiciones dignas y justas, que es un pilar supremo de la Constitución y del Estado Social de Derecho. Pero por sobre todo, es un derecho humano fundamental que se entiende conexo al principio de la igualdad, al derecho a la estabilidad laboral reforzada, al derecho a las garantías de no discriminación. Las negociaciones entre el gobierno y las autodefensas permite prever que las circunstancias laborales de los desmovilizados se verán gravemente afectadas por la estigmatización, rechazo y o temor de gran parte de la población colombiana. Y es que en ese contexto cientos de empleadores se rehusarán a que personas desmovilizadas ingresen en sus empresas. La subsistencia del desmovilizado y su familia se verá gravemente afectada. Según la investigación realizada en 2012 por la Fundación Ideas para la Paz, denominada Retorno a la Legalidad o Reincidencia de Excombatientes, el 76% de los desmovilizados no ha reincidido, pero un 24% sí lo ha hecho. Y una mirada más profunda a este mismo estudio permitió determinar que de ese 100%, el 20% no ha reincidido, el 56% se encuentra en un nivel de riesgo bajo, medio o alto, y un 24% ha reincidido efectivamente. Y es que eso significa, señoras y señores, que el 80% de los desmovilizados se encuentra en riesgo de reincidir o reincidir efectivamente. Sumado a la investigación de la Organización Internacional para las Migraciones y Confecámaras, en 16 ciudades de Colombia, tan solo el 13% de los empresarios estaría dispuesto a tener como trabajador a un desmovilizado. Según
lo que determinó el director programático de la ACR para el 2015, tan solo el 50%, o mejor, el 50% de los colombianos no estaría dispuesto a tener como vecino a un desmovilizado. Y de allí surge una pregunta muy importante. ¿Qué sucederá con los desmovilizados? La comisión de delitos, la subsistencia a partir de la ilegalidad o el retorno a las filas de organizaciones armadas serán algunas de las formas en las que el reinsertado podría incurrir para franquear los obstáculos de la discriminación. La desidia, el abandono del Estado que ayer dio lugar al alzamiento en armas y a la condición de victimario combatiente, mañana será el motivo para que este mismo desmovilizado, víctima de la sociedad misma, se reintegre a nuevos grupos delincuenciales y entonces así readquiera la calidad de victimario. Con el propósito de eliminar este circuito de victimización, se propone la implementación de la PDLT, presunción de discriminación laboral para la transición. Esta presunción considera que el trabajador es discriminado por el empleador cuando le impiden el ingreso a la empresa a pesar de ser apto o cuando lo despiden por su condición de desmovilizado. Las inspecciones del trabajo, o mejor, el inspector del trabajo será competente para conocer de la PDLT de oficio o a petición de parte. La solicitud de desmovilizado deberá estar acompañada de prueba de su calidad de desmovilizado y la manifestación de que fue despedido o no fue admitido en el empleo a pesar de ser apto. Estos documentos, los de desmovilizado, se trasladarán al empleador y éste conocerá los hechos y allegará las pruebas que demuestren la existencia de un justo motivo para prescindir de los servicios de este desmovilizado. Los documentos reunidos en manos del inspector del trabajo permitirán tomar una decisión inicial o resolución inicial mediante la cual se decidirá si amparar o no los derechos del desmovilizado. Y es que este amparo se debe sujetar a 3 ítems. Primero, que el desmovilizado tenga calidades óptimas, físicas, intelectuales o de experiencia necesarias para el cumplimiento de la determinada labor. Que esas calidades lo sitúen en un igual o mayor rango de probabilidades de ser elegido frente a otros y que no se le haya probado la existencia de un justo motivo para prescindir de sus servicios. Tomada esta decisión, se compelerá al empleador para que ingrese al trabajador en un periodo de prueba o lo reintegre al trabajo que desempeñaba antes del despido. De allí en adelante, a partir de esta resolución inicial y dentro de los 2 meses siguientes, el inspector tendrá facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las partes, el desempeño del trabajador y el comportamiento del empleador para con éste. Finalizados los 2 meses, se emitirá resolución final, mediante la cual se decidirá si mantener la protección o levantarla. El incumplimiento de las obligaciones impuestas a las partes recaerá en sanciones, y estas sanciones se regirán por lo dispuesto en la Ley 1610 y el Manual del Inspector del Trabajo. Ahora, este mecanismo de protección se ajusta a los criterios de razonabilidad necesarios para la implementación de este tipo de medidas de discriminación positiva. Primero, porque la medida es idónea. Lo que busca es eliminar o disminuir los niveles de desempleo en los desmovilizados, una de las barreras más grandes que impiden el logro de logros legítimos y constitucionales como la paz y la igualdad. Segundo, la medida es necesaria, pues no existen otros mecanismos igualmente idóneos para consolidar el derecho a la no discriminación. Es que lograr que un desmovilizado trabaje y eliminar las vías de hecho de corte discriminatorio requiere medidas prácticas y céleres. Y las medidas judiciales no son prácticas, no son céleres y además congestionan aún más el aparato jurisdiccional. En tercer medida, la medida es proporcional. El derecho que tenemos todos los colombianos y los humanos a la paz y a la igualdad supera con creces el derecho que tiene un empleador para decidir la conformación de su planta de personal. En conclusión, la ausencia de paz que ha azotado el Estado colombiano desde siempre no se soluciona con la firma de un acuerdo, con la eliminación del enemigo y sus tropas, como ya se ha intentado alguna vez. Mucho menos se soluciona con desidia y abandono estatal en grandes zonas rurales. Se soluciona con el cumplimiento de los principios de justicia transicional, en especial con las garantías de no repetición, con la eliminación de las causas del conflicto. Y la PLT apunta a ello a través del control de convencionalidad y las autoridades administrativas. Sin embargo, la obligación de proteger a esta población histórica y culturalmente vulnerada recae en cada uno de nosotros, pues las expresiones que usamos, como nos dirigimos o lo que dejamos de hacer, influye directa o indirectamente en la consolidación de un Estado y una cultura de paz. Muchas gracias.